Que nos preocupa ahora mismo, y quiero saludar a Eduardo Fernández, enfermero de la UCI del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, a quien tengo que agradecer la valentía, y ahora van a entender por qué. Su testimonio es muy valioso. Él denuncia que los profesionales sanitarios pues no cuentan, Eduardo, muy buenos días, con los equipos de protección. Hola, buenos días. ¿Por qué? A ver, ¿qué os falta? Vamos a ver, faltan equipos de protección y no lo decimos solo los trabajadores. La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha emitido una nota que se ha publicado en la prensa donde expresa su preocupación porque faltan equipos de protección, pues empiezan a faltar mascarillas y empiezan a faltar batas impermeables también, dependiendo de los hospitales y la saturación que están teniendo. Y vamos a ver, se está diciendo que el personal que trabaja en los hospitales está empezando a acusar el cansancio. Claro, es cansancio y es estrés. Es que recordemos que desde la época de la crisis se han perdido 3.000 puestos de trabajo y se han cerrado 2.500 camas. Y ahora pedimos que el sistema sanitario madrileño no se colapse. Claro, efectivamente es importantísimo que no se colapse, pero partimos de una situación que es deficitaria. Los datos de China arrojan que aproximadamente un 4%, casi no llega, pero un 4% del total han sido trabajadores sanitarios y es una cifra a tener en cuenta. Entonces, no solo los trabajadores que pertenecemos a las categorías sanitarias nos vemos afectadas, y esto nos preocupa especialmente. Hay categorías más vulnerables que son las empresas externalizadas, esos trabajadores externalizados por los auxiliares administrativos, el personal de limpieza, los TIGAs, que son los que hacen funciones de celadores en algunos hospitales, toda esta gente que además su servicio de prevención de riesgos laborales es distinto al nuestro porque pertenece a la empresa privada y les están dando unos protocolos que cuando se comparan no son exactamente igual que los nuestros. Y esto, pues claro, no hay que alarmar a la población porque efectivamente, como se viene diciendo todo el tiempo, y si hacemos un resumen de noticias, todos los trabajadores sanitarios apuntamos hacia el mismo destino, es que esto es un problema de salud pública más allá de problemas de salud individual. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no hay que alarmar, pero sí que hay que denunciar todas estas situaciones. Y Eduardo, es evidente que todos creemos que tenemos que cuidar a los cuidadores, eso es imprescindible. ¿Tú has tenido que atender algún caso ya de coronavirus en tu hospital? Claro, en mi hospital yo en cuidados intensivos atendía al 5.º caso. Era de los primeros, no se sospechaba todavía, no teníamos tan concienciado la expansión, ¿no? Y entonces cuando quiso confirmarse el positivo, porque los circuitos también pues eran un poco más lentos, luego se han ido agilizando porque, como está diciendo todo el mundo, los protocolos van cambiando y se van actualizando respondiendo un poco a la situación. A mí no dudo de que desde la Consejería de Sanidad se está trabajando o se ha trabajado, pero a mí desde dentro me falta previsión. Me parece que hemos sido bastante poco... No voy a decir alarmistas, pero a lo mejor hemos llegado tarde o creíamos que el escenario iba a ser mejor de lo que ha sido. Claro. Y sí, yo atendía al caso número 5, cuando fue positivo. Nosotros en la UCI siempre tomamos medidas de aislamiento en pacientes que son respiratorios, porque hay que recordar que no solo existe el coronavirus. Puede ser que no sea coronavirus, puede que la infección respiratoria sea, por ejemplo, una gripe o una gripe A. Hay que tener medidas de aislamiento. Pero con el coronavirus, como no se sabe o no se sabía más o menos el comportamiento, sobre todo al principio, las medidas de aislamiento son superiores, porque hay que ser garantista con los trabajadores y por su salud y por la salud comunitaria. Entonces, claro, pues yo Eduardo, estuve expuesto. Y no, que iba un poco a preguntarle al doctor Fuertes, y oye, os invito a todos a participar en el debate. Es verdad que es muy difícil encontrar el equilibrio entre no ser alarmista, claro, pero a la vez ser precavido, y eso se aplica a la sanidad, pero también se aplica a la economía. Si nos fiamos de los técnicos, que verlos. Escuchando a Eduardo, además quiero aprovechar para decir que los profesionales de la sanidad son los únicos que nunca se ponen de lado. Nunca, ¿eh? Cuando hay una crisis sanitaria donde otros colectivos aprovechan para reclamar, ponerse en huelga, no. Ellos echan las horas que hagan falta. Un equilibrio complicado. Héctor Castiñeira, que representa a Enfermera Saturada. Tienes aquí a Eduardo Fernández, a tu compañero también, que nos está contando su situación ahora mismo en otro gran hospital en Madrid. Nos lo decías muy claro. Lo que se intenta evitar es que se colapse el sistema sanitario y que esa curva, no sé si, compañeros, podemos ver ese grafismo que nos mostraba Héctor, bueno, pues no nos lleve a un momento álgido, digamos, de urgencias, de atenciones médicas, que el sistema no pueda
absorber, ¿no? Claro, el sistema sanitario tiene una capacidad que es una u otra dependiendo del país y dependiendo del sistema sanitario que tengamos, y si ese número de casos se presentan en muy poco tiempo, esa curva va a sobrepasar la capacidad que tenemos en el sistema sanitario en este momento. Sin embargo, si conseguimos prolongar en el tiempo ese número de casos, la curva va a ser, como vemos, mucho más plana y no va a llegar a sobrepasar en ningún momento la capacidad del sistema. Héctor, queremos recurrir a ti por otra cuestión. Hemos hablado mucho de, o ya sabemos a estas alturas, quién es población de riesgo con respecto al coronavirus. Personas mayores, se nos ha dicho, personas que tengan algún tipo de patología previa. Creo que hemos hablado poco de esto. Embarazadas. Primer positivo de una mujer embarazada por coronavirus en Málaga. Málaga tiene registrados 59 de los 83 casos que hay en Andalucía. Málaga es una provincia que está sufriendo mucho con esta crisis. Nacho nos contaba lo de los extranjeros en Torremolinos. Su equipo de fútbol tampoco puede jugar, evidentemente, con público. Ahora sabemos que hay una persona embarazada que ha dado positivo. Héctor, es una mujer que se dedica a la sanidad, como os dedicáis tanto Héctor como nuestro invitado, como Eduardo, y que se encontraba muy mal, estaba embarazada, había estado atendiendo a pacientes de riesgo, fue a casa, volvió, se le hizo una prueba, dio positivo. Hablemos de todas estas mujeres que pueden estar embarazadas y viendo esta situación, ¿cómo les afecta y qué les podemos contar? Claro, realmente son datos que tenemos que tomar con mucha prudencia y con mucho cuidado, porque realmente los datos que tenemos a día de hoy sobre embarazadas que dan positivo en coronavirus, que tienen la infección por coronavirus, por así decirlo, son muy pocos. En todo el mundo solamente tenemos estudios sobre unos 20 casos, alrededor de unos 20 casos en todo el mundo. Entonces, claro, son datos que hay que tomar con prudencia y con cuidado, como digo. Pero realmente, por lo que hemos visto hasta ahora en esos 20 casos que tenemos, parece que se comporta exactamente igual que en el resto de pacientes, que no en el resto de personas que no gestantes en este caso, ¿no? Se han hecho análisis de cordón umbilical, análisis de placenta y demás, incluso análisis de leche materna, y por lo que se ha visto no hay rastro, parece que no hay esa transmisión de la madre al niño del coronavirus. Pero como digo, son datos limitados. Le quiero preguntar también a Eduardo Fernández, ya que sacamos el tema de las embarazadas. Yo tenía precisamente un caso muy próximo que me llamaba una embarazada y decía, no sé qué hacer, si hacerme las pruebas, porque estaba muy preocupada. Bueno, me tranquiliza que digas que de momento parece que no hay problemas, digamos, con el neonato, pero Eduardo, ¿os estáis encontrando con niños ingresados en vuestro hospital que dan positivo por coronavirus? Hay niños que están dando positivo, pero nosotros en nuestro hospital de momento no tenemos ningún positivo, no. Es verdad, como dice Héctor, los estudios hay que tomarlos, o lo publicado hay que tomarlo con mucha cautela, porque son datos muy recientes, muy preliminares, que no han podido someterse pues a revisión por pares, estas cosas que los estadísticos hacen para comprobar la robustez de los datos, pero lo que parece efectivamente es que no hay un contagio intraútero y pues son datos optimistas, y las embarazadas tienen que estar tranquilas en ese aspecto, aunque ya digo, como dice mi compañero, que son datos muy preliminares. Deduzco, por tanto, que los niños sí se contagian, los niños sí transmiten la enfermedad, pero si no hay ninguno ingresado ahora mismo, digamos, en una situación grave, la buena noticia es que parece que luego tiene signos muy leves en su caso. Me gustaría preguntarle a Eduardo, porque escuchándoos, yo de verdad tranquiliza mucho escuchar a los que trabajáis en la sanidad, porque dais un mensaje muy sereno. Pero Eduardo, yo no sé si tienes la sensación de que el paciente que llega al hospital tiene una preocupación propia, según sea él, quiero decir, una persona joven, con buena salud, sabe que lo va a pasar en condiciones normales, pero también habrá una preocupación extendida a su familia, a sus hijos. Os habréis encontrado gente preocupada por ello, pero por todos los que le rodean. Claro, evidentemente. Hay como una doble preocupación. De hecho, normalmente la preocupación inicial suele ser más por a quién se lo vas a pegar, o por si acaso, porque claro, todo el mundo en nuestras familias podemos tener alguien que por un motivo u otro es personal de riesgo, y nosotros, los trabajadores sanitarios, también los tenemos en nuestra casa. Por eso exigimos pues estas respuestas de los servicios de prevención de riesgos laborales, que yo entiendo que es muy complicado en esta situación, como vosotros decís, equilibrar dónde está el punto, porque el sistema tiene que seguir funcionando, pero claro, los trabajadores estamos preocupados y no nos vamos a poner de lado. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora, porque no es momento. Hay que ser responsables con la situación, hay que trabajar para que esta crisis, por así decirlo, se pueda controlar, que en ese escenario estamos y todavía estamos a tiempo, pero claro, alguien tiene que hacerse responsable
porque es su responsabilidad y son sus puestos de ciertas decisiones que se toman. Eduardo, y esto, Eduardo sí. y Héctor, yo quisiera hacer una pregunta porque sí me ataca mucho, ¿no? Me la pregunto muchas veces. ¿Existe una claridad absoluta en el test? O sea, imagínate que yo entiendo que estoy afectado de coronavirus, me dirijo, el test que se me haga o la prueba que se me haga donde doy positivo o no, ¿esa es infalible o hay algún método? Héctor, quiero decirte en el sentido de decir, ¿se puede confundir mi síntoma de coronavirus con otra enfermedad parecida? Claro, ¿O es infalible? realmente no hay ningún test, pero en ningún test que conozcamos hasta ahora que tenga una fiabilidad del 100%. Siempre puede haber un pequeño margen de error y que incluso pues tengas la enfermedad y de que negativo o incluso de positivo y no la tengas. O sea, siempre hay ese pequeño margen de error. Los tests siempre se mejoran, siempre tratamos de evolucionar en esos tests para llegar casi al 100% de fiabilidad, pero sí es cierto que un 100% de fiabilidad en el test no lo hay. ¿Los test que estáis utilizando, cuánto tiempo, desde que te hacen la prueba hasta que da el resultado, cuánto tiempo pasa? Unas 5 o 6 horas aproximadamente. 5 o 6 horas, con lo cual no tiene que haber un aislamiento largo. No, el aislamiento preventivo de un posible caso de coronavirus sería de esas 5 o 6 horas hasta que el laboratorio nos dé la confirmación. ¿Y hacéis prueba de confirmación posterior? Es decir, ¿hacéis un primer test y un segundo test o con el primer test ya No, vale? se hace un primer test y si da negativo o da positivo, en función de eso se aísla o no se aísla. Y luego, cuando una vez, si se ha dado positivo, sí que al cabo de esos días, cuando ya no tiene síntomas el paciente, se hace otro test de confirmación para ver que ya no... De todas maneras, ¿Hay escasez de test o hay suficientes? De momento hay, el problema es que los laboratorios están desbordados analizando todas las muestras que les Pero enviamos. me parece muy importante insistir en que el 80% de las personas que tienen este virus tienen síntomas leves, muy leves, y que solo un 10% son moderados y que solo un 10% son síntomas importantes. Es decir, que la inmensa mayoría de las personas van a pasar por esta infección sin pena ni gloria. Pues, Esto no lo decimos con suficiente contundencia. Oye, despido a Eduardo Fernández agradeciéndole mucho que nos haya atendido. Eduardo, nos mantenemos en contacto. Cualquier reclamación que quieras hacer, por favor, cuenta con nosotros. Y bueno, le quería preguntar...